bienvenidos a una entrevista especial de CNN Chile. Hoy vamos a conversar con Niall Ferguson, un historiador británico que es sin duda uno de los intelectuales, polemistas y escritores más conocidos e influyentes del mundo contemporáneo. Niall Ferguson, gracias por concedernos esta entrevista. Para comenzar, nos encontramos frente al ocaso de la supremacía occidental y, si es así, ¿por qué está ocurriendo? ¿Cómo está ocurriendo? Es difícil decir que se haya acabado el predominio occidental porque nada es completamente previsible e inevitable en la historia. Pero lo que queda claro es que la era del dominio occidental se está acabando, al menos en términos relativos. Después de todo, de acuerdo a algunos medidores, la economía china superó la economía estadounidense este año, algo que muy poca gente habría predicho, por ejemplo, en 1989. Cuando el imperio soviético se estaba desmoronando y parecía que Occidente había triunfado. Así que pienso que en estos 25 años hemos pasado de creer que Occidente había vencido a la convicción de que, en definitiva, el mundo ha experimentado un giro de Occidente hacia Oriente. ¿Acaso ha terminado? Bueno, eso depende de nosotros, porque algo que podemos aprender de la historia es que se puede retroceder. El declive no es algo completamente imbatible. Dentro de unos minutos hablaremos de China y de las aplicaciones demoledoras. Pero antes de ello, usted señaló que con un liderazgo inteligente, honesto y decente, Occidente podría detener su declive. ¿Nos podría dar algunos ejemplos de este tipo de liderazgo? Bueno, ciertamente hay líderes inteligentes y honestos en el mundo hoy en día. De hecho, desde México, Gran Bretaña, mi propio país, hay líderes realmente notables. Solo que en el país occidental más importante y poderoso, Estados Unidos, hay una sorprendente falta de liderazgo. Hace 2 años, cuando dije aquello y critiqué al presidente Obama, me encontraba dentro de una minoría. Hoy en día casi nadie estaría en desacuerdo porque incluso los simpatizantes más acérrimos del presidente Obama están impactados ante la ausencia total de cualquier estrategia coherente en la que se refiere a una crisis política tras otra, desde Siria a Ucrania y más recientemente con Irak. Por lo tanto, creo que es bastante claro de que existe un problema de liderazgo en Washington. ¿Acaso tiene arreglo? Por supuesto, pero no basta que pasen 2 años más. Así que debemos esperar hasta el 2016 para que asuma a alguien en la Casa Blanca que sepa liderar. Creo que la lección que podemos sacar de la historia es que aquello ocurrió porque ha habido periodos en Estados Unidos con liderazgos débiles. Remontémonos a la década de 1970 y luego llegó Ronald Reagan, en que vimos una mejora dramática en la calidad de liderazgo occidental. Y espero que podamos ver eso nuevamente dentro de 2 años. ¿El problema con el liderazgo tiene que ver con una persona, en este caso con el presidente Obama, o más bien con un sistema político en Estados Unidos que no está funcionando? Me parece que esa es una pregunta. Pareciera que se está haciendo demasiado fácil echarle la culpa a Obama. Había argumentado que cuando analizamos la crisis, la política exterior estadounidense, la culpa no era toda de él. En muchos sentidos, los problemas han sido evidentes durante al menos 10 años. Cuando Estados Unidos comenzó a ponerse temeroso y nervioso respecto a lo que estaba haciendo en Irak, por ende, no creo que todos tengan que ver con Obama. De cierta forma, Obama es lo que los estadounidenses querían. Deseaban un presidente que se haría a un costado dentro del poderío global, y fue lo que recibieron. El otro problema, que como usted sugiere en su pregunta, es que el sistema político estadounidense es muy disfuncional en muchos sentidos. No solo es el presidente quien manda, también es el Congreso, que es una institución completamente polarizada y dividida, que desde la elección de Obama ha aprobado leyes realmente terribles que causan asombro, terribles en el sentido de su complejidad. E incluso si los republicanos se hacen con el control del Senado en las elecciones de noviembre, dudo que eso vaya a solucionar el problema fundamental. Así que, tiene razón, no creo que se le pueda echar toda la culpa al presidente, pero hay problemas sistémicos tanto en la política doméstica como en el exterior. ¿Hillary Clinton es un ejemplo de liderazgo fuerte o usted tiene poca fe en ella?
Creo que el problema con Hillary Clinton es que ahora necesita distanciarse del presidente Obama, y en particular de su fallida política exterior. Sin embargo, fue su secretaria de Estado y por tanto está su huella en la política exterior. La reparación de la relación con Rusia, el eje que se suponía iba a cambiar de Estados Unidos a Asia, todo ello eran ideas dentro de su agenda, y el hecho de que esté distanciada de Obama no me convence. Si me preguntan si creo que sería una mejor presidenta que Obama, respondería que sí, aunque tampoco pienso que eso sea muy fácil en este momento. ¿Acaso piensa que es mejor candidata? Es un poco prematuro dar una respuesta, pero existen personas como yo que esperan que el Partido Republicano presente un candidato capaz para el 2016. ¿Cómo cree que Obama será recordado en el futuro y por qué? Creo que será recordado como una de las decepciones más grandes de la historia moderna de Estados Unidos. Toda la esperanza que se había depositado en él era algo casi imposible de resistir. Incluso quienes habíamos asesorado y apoyado a John McCain, nos vimos arrasados en el increíble espectáculo en el que Estados Unidos elegía a su primer presidente negro. La decepción ha sido enorme, incluso para quienes somos sus críticos y oponentes. Creo que la gente mirará hacia atrás y verá la oportunidad que tuvo. Abordó grandes temas como el de la atención médica, que sin lugar a dudas necesitaba ser reformado, pero la reforma ha sido tan mal ejecutada que tenemos que comenzar casi de cero. En ese sentido, creo que lo recordaremos como una real decepción épica. Usted utiliza un concepto muy interesante, el de las aplicaciones demoledoras. ¿Nos podría explicar la supremacía de Occidente en relación a estas aplicaciones demoledoras? ¿De qué se tratan y por qué son tan relevantes? Hay una gran interrogante que debemos hacer sobre la historia mundial, que mencionamos anteriormente. ¿Por qué desde aproximadamente el año 1500 una minoría relativamente pequeña de Europa Occidental se hizo tan poderosa, tanto así que fue capaz no solo de colonizar Norte y Suramérica, sino que también dominar el comercio en Asia y en última instancia gobernar India, que es uno de los lugares más poblados del mundo? Así que este es realmente un rompecabezas y no se hace inmediatamente obvio por qué ocurrió todo aquello. Existen muchas teorías dando vuelta, pero aquella que yo prefiero es la siguiente, que Occidente tuvo mejores ideas e instituciones que el resto del mundo. Por supuesto que si le llamamos a las cosas ideas e instituciones, los adolescentes pasan la vista por encima. Yo tengo hijos adolescentes y intentaba explicarles esta idea, pero cada vez que mencionaba la palabra institución, dejaban de prestar atención. De hecho, comenzaban a revisar sus celulares, así que cambié mi enfoque y dije, Occidente tuvo 6 aplicaciones asesinas. Así me escucharon. Y sostuvieron la vista porque les estaba hablando de apps. Se trata simplemente de una forma para explicar un concepto muy sencillo. Había 6 cosas que realmente no existían en ningún lugar, pero que en torno a 1500 comenzaron a emerger en las sociedades occidentales. La primera es bastante obvia, la idea de que la competencia es algo bueno, ya sea económica o política. La segunda fue la revolución científica, la idea que podíamos experimentar y comprender el mundo natural, que fue algo realmente inédito y que solo ocurrió en Europa. Luego está la idea del Estado de Derecho basado en derechos de propiedad privada. Después vino la medicina moderna, la sociedad de consumo y finalmente la ética del trabajo, algo exclusivamente de Occidente, según un sociólogo alemán hace 100 años. Por lo tanto, durante 400 a 500 años, estos 6 apps asesinos fueron dominados y monopolizados por Occidente, por europeos, y aquellas sociedades como Chile, donde se asentaron los europeos. Estas ideas e instituciones, mis llamados app asesinos, han sido descargados por el resto del mundo muy recientemente. Creo que es una buena forma de pensar en ello, porque de hecho es muy fácil instalar estos app asesinos. Realmente no importa dónde uno se encuentre, si en China o se instalan desde África. La lección que saco de la historia es que el éxito de Occidente no se debe a algo mágico de la piel blanca. Eso no importó. No fue un asunto racial ni tuvo que ver con la geografía, sino que se trata de ideas e instituciones que pueden ser descargadas porque son software de uso libre. Ahora que Occidente ya no tiene el monopolio de esas 6 aplicaciones demoledoras que usted describe, ¿quién está haciendo un mejor uso de ellas? ¿Occidente
u otros lugares como China, por ejemplo? En estos momentos creo que lo que resulta realmente impactante es la cantidad de países no occidentales que han mejorado sus instituciones, lo cual a veces es realmente espectacular, como China, que ha registrado una tasa de crecimiento económico sensacional, porque ha institucionalizado la competencia económica, y otras veces es un fenómeno mucho más modesto y uno, si quiere, se da cuenta. Incluso en un país vecino como Perú ha habido una gran mejora en el Estado de Derecho y la manera en que funcionan los derechos de propiedades privadas. En otros lugares ha sido una mejoría en la educación, de tal modo que la ciencia se ha convertido en una materia que se enseña correctamente. En fin, es un proceso gradual, pero las consecuencias son tremendas, porque de pronto países que fueron pobres durante siglos se están poniendo al día con Occidente y al mismo tiempo, y este es el punto, puede ser que quizás sea más preocupante, las sociedades occidentales han ido eliminando sus apps asesinos o no han actualizado los software, y lo que vemos es un declive de la competencia, un Estado de Derecho menoscabado, un deterioro de la educación científica, etc. El mejor ejemplo de ello es el declive de la ética de trabajo. Los norteamericanos y los europeos del norte, los más trabajadores del mundo, pero eso ya no es el caso. Estoy muy entusiasmado de que el resto del mundo obtenga los apps asesinos. Creo que son noticias fantásticas, pero estoy muy preocupado de que Occidente esté eliminando estos mismos apps y se esté quedando atrás. Pero China no es todavía una democracia. ¿Podría ser China la próxima superpotencia sin ser una democracia real? Como podrán notar, en mi lista de apps asesinos no aparece la democracia, y la razón de ello es que la democracia no parece ser un elemento realmente crucial, sino más bien el Estado de Derecho. La democracia viene después de ello. En la mayoría de las explicaciones detrás de la brecha entre Occidente y el resto del mundo trato de escobazar que la divergencia ocurre antes de la democracia, que aparece relativamente tarde en todo este cuento. Por lo tanto, no creo que la democracia sea un apps asesino. De hecho, si los chinos quisieran descargar la democracia ahora, creo que sería algo bastante desastroso. Lo que sí están intentando hacer es transitar hacia un sistema basado en el Estado de Derecho, en que los derechos de propiedad privada comiencen a ser reales y los tribunales dejen ser meramente corruptos e instrumentos del Partido Comunista. Eso es un gran desafío. Se podría decir que China ha descargado 5 de los apps asesinos, pero el sexto, que es el Estado de Derecho, es el más complicado porque no existe una tradición detrás y realmente no tienen abogados. Es un país enorme donde vive un quinto de la humanidad y como mucho hay 150 o 200.000 abogados. Realmente no tienen abogados para un Estado de Derecho ni tampoco tienen jueces para que haya tribunales realmente imparciales. Este es un mayor desafío. La democracia tendrá que esperar hasta que resuelvan ese punto. Señor Ferguson, vamos a detenernos por un instante. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista y luego regresamos para... Estamos de vuelta en la entrevista de CNN Chile con el historiador británico Neil Ferguson, que nos acompaña. Mr. Ferguson. Señor Ferguson, hablando ahora de Chile, ¿cuál es su opinión acerca de Michelle Bachelet y de su gobierno? Lo primero que aprendí es que cuando uno está de visita en un país por segunda vez y acabas de llegar, incluso si eres profesor de Harvard, tienes que ser extremadamente precavido con lo que dices. Y no estoy calificando en absoluto para hacer un juicio sobre el gobierno chileno, y es algo que no haré. Lo que sí puedo hacer es responder a su pregunta, es que Chile, habiendo sido uno de los casos más exitosos en términos económicos y políticos en América Latina, habiendo alcanzado un crecimiento extraordinario y luego una transición a la democracia, tiene mucho a su favor para seguir orgulloso. Al mismo tiempo, debe ser muy cuidadoso de no cometer los errores que otros países han cometido. Al alcanzar este nivel de desarrollo, y una esperanza que tenemos como espectadores extranjeros, es que la presidenta Bachelet no cometa los errores que, en mi opinión, uno podría imaginar. Muchas de las reformas que está impulsando Bachelet tienen que ver con atacar la desigualdad, la injusticia. ¿Cree que sea una buena idea? ¿La inequidad es uno de los problemas más urgentes en países de América Latina donde existe una gran desigualdad como Chile o no?
Well, it's very difficult and indeed unwise to go around saying that you're in favor. Es muy complicado e imprudente decir que estás a favor de la desigualdad o para ese efecto que estás a favor de la injusticia. Es evidente que Chile debe encargarse de un problema social fundamental. Según estándares internacionales y otros indicadores, este sigue siendo una sociedad muy desigual en términos de distribución de ingresos. Supongo que la pregunta que me viene a la mente, en mi caso, es el mayor problema que enfrenta Chile. Y en segundo lugar, si este gobierno está abordando la cuestión de desigualdad de manera correcta. Y por cierto, quiero enfatizar una vez más mi falta de expertise. Digo esto meramente como una reflexión histórica basándome en las observaciones a partir de otros países. I offer this merely as a historical thought based on the observation of other countries. En primer lugar, en Estados Unidos me preocupa más el tema de la movilidad social que el de la desigualdad. Creo que la desigualdad es bastante difícil de evitar en una economía de mercado y una sociedad libre porque los seres humanos tienen aptitudes diferentes. Pero si existe una sociedad en que una niña inteligente está en una escuela mediocre y no tiene ninguna posibilidad de escapar del decil o del quintil de menor ingreso, entonces hay un problema. Yo estoy mucho más interesado en lo que está haciendo Chile a favor de aquella niña, para ayudarla a alcanzar la excelencia, para darle la oportunidad para que pueda ingresar a una buena escuela, que es la distribución de ingresos. Creo que sí se soluciona el problema de la movilidad social. El tema de la desigualdad se arreglará por sí mismo con el tiempo. Lo que me preocupa es que cuando escucho discusiones de nivelar hacia abajo, por así decirlo, sacarle los patines a algunas personas de tal forma de que todos deban caminar, en términos de educación, escucho que se están cometiendo errores que ya han sido cometidos en mi propio país, el Reino Unido. Ha habido muchas críticas respecto a la reforma educacional. Como yo lo veo en calidad de extranjero, el peligro de nivelar para abajo y enfocarse en la igualdad en relación al resultado, en vez de enfocarse en esa movilidad y la igualdad en relación a la oportunidad y la mantención de la excelencia, a nadie le sirve que si cierran o penalizan centros de excelencia académica simplemente por el hecho de ser privados. Creo que la venganza contra la educación privada nunca es una idea buena, y cuando fue implementada en el Reino Unido los resultados fueron contraproducentes. No ayudó a los niños destacados en los eslabones más abajos en Reino Unido. Por lo cual, lo que me interesa a mí es la movilidad social, más que aplanar la cancha hacia abajo para todos. Estamos en medio de una discusión acerca de una reforma tributaria para llevar a cabo una reforma educacional y Francis Fukuyama señaló que una medida fundamental para determinar el estado de salud de una democracia moderna es su habilidad para extraer de manera legítima impuestos de su propia élite. ¿Está usted de acuerdo? Sí, creo que aquello no es algo controvertido. Gran parte de la historia moderna se puede explicar como una batalla por impuestos, y conforme ha sido aumentada la representación y la sociedad se ha hecho más democrática. Ha habido luchas casi en todos los países respecto al nivel de impuestos. Chile no es un país con impuestos muy altos, según los estándares de la OECD. Por lo cual, no creo que esta sea una medida revolucionaria, y siento que hay un argumento completamente legítimo, sin entrar en los detalles de la reforma en específico, de que si se quiere mejorar la educación, entonces puede que sea necesario aumentar los impuestos. Lógicamente, se debe aumentar la carga para los ricos en lugar de los pobres para lograr aquello. Es algo bastante obvio para mí. El asunto tiene que ver con lo que se hace con el dinero, y es ahí donde creo que existe una crítica legítima, porque lo que sería realmente inteligente es seguir desarrollando esos centros de excelencia que posee Chile y tomar el dinero, no para lograr una expansión del monopolio público, sino para entregar becas que permitan que los hijos de familias de escasos recursos puedan ir a centros de excelencia. Para mí eso sería una forma inteligente de invertir el dinero. Habría las vías de oportunidad sin reducir los estándares de calidad en el sistema. Estamos hablando sobre una reforma tributaria, la reforma educacional y al mismo tiempo un cambio a la Constitución y la revisión del concepto de propiedad privada. ¿Cree que sea una buena idea? Mi primer instinto sería decir que no.
América Latina es un lugar del mundo con una historia bastante desafortunada en lo que se refiere a cambios constitucionales. La cantidad de constituciones que ha habido ha sido mayor que en cualquier otra parte del mundo. Creo que Venezuela es líder cuando se trata de nuevas constituciones y pienso que hay un gran peligro en la creencia de que se pueden solucionar los problemas de la sociedad con una nueva constitución. En términos generales, América Latina es un mal anuncio publicitario para que se tome ese camino en la consecución de reformas políticas. Hay una razón por la cual Estados Unidos mantiene la misma constitución de siempre, no obstante las enmiendas, y es uno de los países más ricos y exitosos de la Tierra. Me preocupan mucho los argumentos a favor de los cambios constitucionales si simplemente se basan en la aseveración de que existía algo malo en los orígenes de la Constitución. Las constituciones nacen de algún lado. El asunto es si realmente funcionan y si se pueden evolucionar. A mi parecer, la evolución es la fuente del éxito histórico, mucho más que la revolución, y en ese sentido me preocupa cualquiera que desee reescribir una nueva constitución, ya que he leído a Edmund Burke. Las reflexiones que hace Edmund Burke de la Revolución Francesa son un argumento maravilloso en contra de cambios constitucionales revolucionarios y a favor de una evolución orgánica. Los orígenes de la Constitución estadounidense eran bastante turbios. Después de todo, estaba basada en parte en la sociedad esclavista del sur del país. Eso no es una razón para desecharla y crear una nueva Constitución estadounidense. It was, after all, partly based on the slave societies of the American South. That's not a reason to junk it and have a new U.S. Constitution. En su libro El ascenso del dinero, usted alaba la privatización de la seguridad social en Chile con la creación de las AFP. ¿Por qué cree que las AFP son una buena idea? Creo que es una buena idea porque tiene que ver con la ampliación de los derechos de la propiedad, el aumento de la propiedad y, por ende, la ampliación de la base de capital de la economía chilena. Hay otras formas de lograr aquello. Durante el gobierno de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, el foco era la ampliación de la propiedad de viviendas. El experimento con las viviendas no ha sido un éxito rotundo en el mundo de habla inglesa, pero creo que se hizo algo audaz con la reforma al sistema de pensiones en Chile, que produjo algo innovador, que no es perfecto, pero por supuesto no hay nada que lo sea en el mundo de las finanzas y políticas públicas. Sin embargo, creo que en el caso de Chile, con esta reforma en particular de ahorro para la jubilación, ha sido extraordinariamente exitosa y un aporte integral del milagro económico que hemos visto en este país recientemente. Esa fue una de las reformas que realizó la dictadura de Pinochet. ¿Cuál es su opinión acerca de Pinochet y de su gobierno? Estoy en contra de dictadores militares y del uso de violencia política en cualquier contexto. La clave para entender la historia de Chile es que el país tuvo suerte. Después del golpe de Estado militar, por razones que no eran previsibles en absoluto, el gobierno militar acudió a la expertise económica que aprobó ser extremadamente competente. Muy pocas dictaduras militares en la historia universal han hecho eso. Solo existe un ejemplo que se me viene a la mente, de un régimen militar que hizo la transición a la democracia rápidamente vía el crecimiento económico, y se trata de Corea del Sur. En casi todos los demás dictaduras militares durante la Guerra Fría los resultados fueron nefastos. Remontémonos simplemente a Argentina, donde los generales no hicieron nada bien en términos económicos. Pensemos en todas las dictaduras en África. Pensemos en las dictaduras de África del Norte y en Medio Oriente. Chile simplemente tuvo suerte. No hay nada bueno en una dictadura militar. No hay nada bueno en la violencia política. Ya sean 3.000, 300.000 o 3 millones de personas que son asesinadas, como ocurrió en algunos países comunistas durante la Guerra Fría. Es malo. Chile tuvo buena suerte. Y para mí, eso es lo mejor que se podría decir acerca de la era de Pinochet. Neil Ferguson, gracias por habernos acompañado aquí en CNN Chile. My pleasure. Thank you. Thank you very much. Bueno, esa fue la entrevista entonces en CNN Chile con Neil Ferguson, uno de los intelectuales más influyentes y también más controvertidos de la actualidad en el mundo. Sigan con nosotros en CNN Chile. Chao.